Muy buenos días, estimados estudiantes, docentes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la redacción del artículo o la redacción del ensayo, que la semana anterior estábamos viendo lo del modelo de Tulming. En esta semana vamos a trabajar lo del ensayo. Entonces voy a compartirles la presentación y les voy a ir explicando. Muy bien, redacción de ensayo. Pues bueno, el título es una parte esencial del ensayo. Debe de ser corto, pero debe de dar la carta de presentación a su trabajo. Debe ser claro y ajustarse al contenido, procurar que sea atractivo. Un buen título varía entre 15 a 25 preguntas y el título se les recomienda que lo escriban al final del ensayo porque ya tienen como todo el cuerpo y le pueden poner un título, pues que sea motivador para que las demás personas lo puedan leer y digan, me interesa este trabajo. Bien, paso 1, pues tenemos que escribir nuestra introducción. La introducción es la parte en la que presentamos la estructura y el objetivo, así como la tesis del ensayo. Por ejemplo, aquí tenemos ser responsable de mi propio aprendizaje. Este es el título. Podemos iniciar con un epígrafe. La parte más importante de la educación del hombre es aquella que él mismo. De Walter Scott, pero si iniciamos, ojo, con una epígrafe tenemos que explicarla. No la podemos dejar solita. Esa epígrafe nos está ayudando para iniciar el texto. Educarse uno mismo perdón, ahí la redacción, poner en duda todo aquello que se nos es dado, desde los medios de comunicación, nuestros familiares, así como los docentes que tenemos a lo largo de nuestro devenir académico, por lo cual es fundamental reflexionar primeramente en nuestra propia ignorancia, para comenzar a buscar, comprender e interpretar nuestra realidad desde una postura crítica y sustentada. Entonces aquí ya tendríamos nuestro párrafo introductorio del epígrafe. Después vendría el presente ensayo, tiene como objetivo argumentar la importancia de una educación autodidacta, por lo que debería concientizar a los estudiantes que ellos son los principales responsables de su aprendizaje. Es por ello que el trabajo tiene la siguiente estructura. Entonces veamos, tenemos la tesis, que está en color rojo, y tenemos la estructura de qué se va a tratar nuestro ensayo. Recuerden que es importante la sangría de primera línea. La sangría de primera línea se pone hasta el segundo párrafo porque antes está un epígrafe o un título. Entonces, después de un título o un epígrafe, no lleva sangría de primera línea. Bien, ¿cómo puedo hacer la sangría de primera línea? Pues selecciono el texto, vas a párrafo, te va a aparecer esta pantalla, le pones primera línea, en especial, primera línea y aceptar. Y automáticamente te lo acomoda. Paso 2, desarrollo. Bien, en la introducción ya dijimos de qué va a tratar nuestro texto, entonces ya podemos ir estructurando nuestros párrafos. Ahora bien, el término estudiante se comprende como la persona que se encuentra cursando algún estudio en un centro educativo. Y si se dan cuenta, es una página de internet, pero es una paráfrasis, no es una cita textual. Pues al ser una paráfrasis, también debe de llevar la justificación de dónde lo estoy sacando, ya sea de manera presencial o virtual. Ser estudiante requiere una actitud de apertura y disposición por aprender, ya que no solo se conforma con los datos que pueden adquirir por medio del docente, sino que parte de la duda para poder profundizar en las temáticas. Un estudiante se encuentra dentro del camino de aprender, con la finalidad de poder explicar la realidad que habita. Y aquí tenemos entonces la fuente de la cita de la paráfrasis. Ahí tenemos el primer punto que se mencionó en la introducción. Teniendo lo anterior en cuenta, entonces, ¿qué es aprender? El aprendizaje se entiende como la capacidad en la que el estudiante se apropia de algo hasta convertirse en hábito. Eso quiere decir cuando se automatiza algún conocimiento y se convierte en una habilidad, demostrándolo a partir de una conducta observable.
Ejemplo de ello es cuando una persona aprende a conducir. Al inicio tiene que saber las partes que va a emplear, comenzar a seguir con una rutina del encendido del auto, posteriormente con la práctica. Ese saber se traduce en conocimiento y habilidad y posteriormente en hábito, generando una automatización y por ende un aprendizaje. Entonces aquí ya tenemos el segundo punto del que hablábamos en nuestra introducción. Se pueden emplear ejemplos para argumentar la idea, que es esta parte. Muy bien, a pesar de que el aprendizaje se puede ir obteniendo por la guía o acompañamiento de otra persona, también puede ser por la búsqueda de información que uno mismo realiza. A dicha aptitud la denominamos como autodidacta, ya que es aquella persona que se construye por sí misma. Sin embargo, no podemos pensar que es una tarea fácil, ya que requiere de varias habilidades, como por ejemplo, para asegurar la asimilación real del conocimiento, las personas han de tener iniciativa, un impulso por aprender y una necesidad de hacerlo que la motive lo suficiente. Pero también necesita ser constante. De hecho, prácticamente no hay ningún tipo de aprendizaje que pueda ser efectivo si el individuo no es constante. Establecer una serie de metas realistas también juega a favor de quien se aventura en el autodidactismo. Son estas metas las que supone el aliciente que necesitan para interactuar, superarse y superar el conocimiento de la forma progresiva. Entonces aquí ya tenemos nuevamente, si se dan cuenta, una paráfrasis, pero también tenemos una cita de bloque. A esto, cuando pasa de más de 40 palabras, le vamos a llamar cita de bloque. Va en un apartado diferente, esto quiere decir en un párrafo diferente y alineado hacia la derecha. Y tiene su referencia, su fuente de la cita. ¿Cómo puedo hacer este texto? Pues bueno, selecciono el texto, me voy a párrafo, selecciono el párrafo, selecciono la sección de párrafo. En sangría izquierda pongo 5 centímetros y pongo aceptar. Y automáticamente se los va a hacer. El siguiente párrafo no va a llevar sangría de primera línea porque la antecede una cita de bloque. Entonces, teniendo lo anterior en consideración, es importante que el estudiante comprenda que el aprendizaje requiere de responsabilidad para él mismo y con los demás, ya que debe de tener en cuenta que el principal actor de su proceso de conocimiento. Ahora bien, se mencionó con anterioridad que el estudiante debe contar con alguna habilidad y actitud constante para lograr sus objetivos, lo que le hará sentirse como un ser exitoso. Entonces aquí tenemos nuevamente una explicación, retomamos la cita de bloque, porque no la podemos dejar sola, entonces nosotros tenemos que explicar esa cita, y ya también abrimos el tercer punto que se mencionó en la introducción. Nota, después de una cita de bloque, no se pone sangría de primera línea. Paso 3, conclusión o cierre. Por lo tanto, pueden usar por lo tanto, en resumen, en conclusión. Por lo tanto, la responsabilidad es la clave para que el estudiante logre cada una de sus metas y se dé cuenta que cualquier actividad que se emprende requiere de dicha actitud ante la vida. Es por ello que se debe concientizar a los estudiantes a formarse como seres responsables de su propio aprendizaje y actores de este, para comenzar a cambiar la perspectiva de ser estudiante, para cambiar la perspectiva de que ser estudiante es solo entregar tareas, proyectos, ejercicios. Ser estudiante es más que eso. Es apropiarse de su propio proceso de aprendizaje para construirse como una persona crítica y reflexiva ante la vida que le tocó vivir. Entonces aquí ya tenemos nuestro párrafo de conclusión, se retoma la idea del párrafo anterior, se retoma la tesis y se da el cierre. Entonces nuestros párrafos de conclusión deben de tener esos 3 puntos. Y bueno, podemos utilizar conectores que nos ayuden para la parte de la conclusión. En paso 4 son las referencias. Las referencias van a estar en formato APA y con sangría francesa. Las referencias son las que se utilizan en este documento, deben de estar con sangría. No puedo poner referencias que no utilice.
en la forma de citar, porque si no sería bibliografía. Es la diferencia entre referencia y bibliografía. Bibliografía son algunos textos que tú le dices al lector en donde puede profundizar, pero que no utilizaste, y las referencias son los textos que sí utilizaste dentro de tu ensayo. Muy bien, ¿cómo podemos poner sangría francesa? Igual seleccionamos el texto, vamos a párrafo, vamos a especial y ponemos sangría francesa y aceptar. Y automáticamente pues nos da la sangría francesa. Elementos que debemos de considerar. Tipos de citas, citas de paráfrasis, son cuando explicamos la idea de la cita con nuestras palabras, por lo cual se debe de poner la referencia en donde tomamos la idea. Debe ir dentro del párrafo, no al inicio ni al final. Cita de bloque. Es una cita que se copia de manera textual, pero tiene más de 40 palabras. Se sitúa la cita separada del párrafo en otro formato, sin comillas y con un margen izquierdo de 1 centímetro. También se debe de poner un espacio menor entre líneas. Cita directa corta es información que sacamos de otro texto. Debe ir dentro del párrafo, no al inicio ni al final. La información es de otra fuente y debe de ir entre comillas. No es nuestra, entonces si se dan cuenta, entrecomillado y después la referenciación. Cuando queremos citar la información que el autor está sacando de otro texto, por lo que la fuente de la cita debemos de poner que se está citando de otra fuente citada. Esto se llama cita de una cita. ¿Cómo se muestra a continuación? Meyer 2001, citado en Robert 2002. Bien, en cuanto a las fuentes, tenemos las citas, debe de estar en estilo APA, no se utilizan notas a pie de página, sino que las referencias se hacen en el cuerpo del texto. La regla básica es que solo tienes que citar el apellido del autor, el año, y ahora con la coma, y ahora ya también la página, el párrafo de donde lo estás sacando. Una obra con un solo autor o editor, podemos nosotros utilizar la primera descripción de Kula, Malinowski, 1992, nos demuestra y al final ponemos nuestra página. Una obra con un solo autor o un editor, si utilizamos al autor dentro de nuestra narración, solo va el año entre paréntesis. Entonces, la primera descripción de Kula, Malinowski, 1992, nos demuestra y al final del párrafo o al final de la idea ponemos página o párrafo de donde lo estamos sacando. Una obra con varios autores es importante para, por ejemplo, para el mediador familiar la capacidad de escucha activa. Pues si se dan cuenta, ahí nosotros tenemos Bolaño y García, 2006, pero si lo queremos utilizar dentro de nuestro texto de otra manera puede ser, la capacidad de escucha activa ha sido empleada por Bolaño y García, 2006, como una de las habilidades del mediador familiar. Página, que es lo que yo les decía, ¿no? Siempre hay que poner página, párrafo. Una obra con varios autores, se pone al inicio de a la primera cita de todos los autores, por ejemplo, Ordóñez, Navarro y Sánchez, 2007, hacen un conciso y útil repaso de la historia de la ciencia, párrafo 2. En la siguiente ocasión, donde lo volvamos a citar, pues nosotros diremos Ordóñez et al. Esto quiere decir y otros. Ya no necesitamos volver a poner a todos los autores. Una obra con varios autores también, si son más de 5 autores, se utiliza directamente la versión abreviada et al. Como lo vemos aquí, Viñas et al repasa acontecimientos claves de nuestra historia reciente. Páginas de la 5 a la 8. Si se dan cuenta, PP significa páginas. P es página. Una obra con varios autores, se pone el nombre de la institución o organización seguido del año. Sin autor, perdón. Según el libro blanco del grado de trabajo social, NK 2004, párrafo 6, de información del trabajo social, ¿no? Una obra sin autor, podemos poner el autor colectivo o, por ejemplo, la institución que lo está publicando.
Una obra sin autor o autor colectivo, podemos poner cuando una obra carece de autor, se utilizan las primeras palabras del trabajo, entre comillas, si es un artículo, capítulo del libro, página web, y en cursivas, si es un libro, periódico o informe, seguidas del año. Si lo incluimos en la narración, se cita el título entre cursivas, seguido del año entre paréntesis. Ram Bertz, en el diccionario 1993 define que, si se dan cuenta, está entre cursivas. Cuando una obra tiene un autor anónimo o se desconoce la autoría, podemos poner anónimo y el año de publicación. Material no publicado. La cita de material no publicado, apuntes de congresos, comunicaciones de congresos, etcétera, se siguen las normas anteriores expuestas. Sin embargo, en las referencias se debe señalar que se trata de un material no publicado. En leyes podemos poner la ley organiza 2006 o la ley orgánica del 3 de mayo en educación, Boletín Oficial del Estado 106, del 4 de mayo del 2006. Una obra con varios autores, si no sabemos o no nos es posible recuperar la información de la fecha, pues podemos poner en minúsculas SF, sin fecha para versiones en español, y en inglés ND, que sigue siendo sin fecha, ¿no? Y bueno, pues llegaríamos a las listas de referencias. Las listas de referencias versus bibliografía. Una lista de referencia incluye solo las fuentes que estamos utilizando en nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el tema. El estilo de APA, pues, requiere definitivamente las referencias. Consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta: el orden alfabético por la letra de referencia, la obra de un mismo autor se ordena de manera cronológica y cada referencia tiene el formato del párrafo francés y espacio doble. Todos los textos van a espacio doble. Documentos electrónicos, no hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo, pero sí en el caso de tesis y libros electrónicos. No se escribe punto después de la dirección del URL. El DOI, que es un número de referencia que también luego tienen algunos artículos, no todos, es una serie alfanumérica única asignada por la editorial o un documento en formato electrónico. Identificamos así el contenido porque podemos meter ese número a Google y nos aparece automáticamente el documento que estamos buscando. Por eso es muy fácil encontrarlos por DOI. Provee un alcance consistente para su localización en Internet y actualmente pues no todos los documentos tienen DOI, pero sí lo tienen algunos y deberían ser incluidos en la referencia. Entonces, si ese artículo tiene, pues hay que incluirlos en nuestra referencia. Publicaciones periódicas, pues tenemos ahí el formato básico, si se dan cuenta es el apellido de los autores. Nosotros ponemos ese tipo de I, bueno, lo que traduciríamos nosotros como Y. En esta parte, déjenme ver si lo puedo señalar. Cuando estamos nosotros escribiendo en inglés, es correcto. Cuando nosotros estamos escribiendo en español, se pone Y. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, y artículos con DOI, pues se pone su cronología, el número DOI. Bueno, yo no puedo borrar esa cuestión, pero sigamos. Tenemos artículos sin DOI, artículos web, artículos de publicación semanal, hay que poner las fechas, artículos de publicación diaria, disculpen, pero aquí se movió un poco por la presentación. Los libros, el forma básica son los apellidos del autor, el año, el título. En el APA 7 ya no se pone ciudad, pero sí editorial. En el APA 6 todavía se pone ciudad y editorial.
Y si lo recuperamos de un sitio web, recuperado de, ponemos ahí los apellidos, si tiene DOI, o si está en la edición, ¿no? Libros con autor, entonces ahí nosotros podemos ver un ejemplo. Que bueno, ya les mandamos el manual de APA y también ustedes lo pueden estar ahí consultando. Libro con editor, ahí nosotros ya vemos. El libro en versión electrónica, entonces ahí tenemos ya recuperado o versión de libro de congreso. Formas básicas para capítulos del libro de una entrada. Tenemos apellidos, año, título, eh, el apellido de dónde lo encontramos, de dónde está el artículo o el capítulo, el título del libro, ciudad editorial. Capítulos del libro impreso. Siempre ponemos autor, el título del capítulo, el nombre de quién es el editor, de cómo se llama el libro, de qué página, etc. Entrada sin autor con obra de referencia electrónica, recuperado de, recuerden siempre recuperado de, páginas web, apellidos del autor, título de la página web, nombre de la página, el URL, página web con actualizaciones frecuentes, pues nosotros tenemos que hacer, ¿no? Recuperado el día tal, por eso es importante siempre como recuperado el día tal porque son publicaciones frecuentes, no se utiliza. Formato especial dentro de una página web, archivo en Excel, archivo en PowerPoint, etc. Y bueno, espero que les haya parecido interesante. La pregunta sería, ¿cómo te ayudaría en tu formación como estudiante la información que viste el día de hoy? Muchas gracias y que tengan buena tarde.